Si hay alguna pregunta para Pedro, él nos contestará, o sea, bueno, le haremos la pregunta y luego él contestará por email. Entonces yo os leeré la respuesta, ¿vale? Entonces, si hay alguna pregunta para David o para Agustín. Sí, vale. Hola, Egunon. Soy Edu y trabajo en la Asociación de Forestalistas de Vizcaya. Lo primero es agradeceros las ponencias, que han sido muy interesantes. Y mi pregunta era para Pedro. El tema es, yo quería saber un poco cómo se gestionaban en las juntas gestoras, cómo se gestionaba el tema de los cobros, los ingresos, si hubiera que hacer alguna derrama puntual y eso, principalmente la gestión de los dineros, cómo se hacía en esas juntas gestoras. Muchas gracias. Bueno, pues entonces esperamos un poquito, ¿vale? A que Pedro nos pueda ir contestando. Y mientras, pues si hay alguna otra pregunta que podamos hacer, igual David, ¿alguna pregunta para David? No, bueno, pues entonces vamos empezando. Muchas gracias, David, la verdad que muy interesante la exposición que nos has hecho. Sí que, bueno, viendo la proximidad, ¿no?, que tenéis con la ciudad de Madrid y el monte, las dificultades son incluso igual, por la percepción de la sociedad os cuesta, ¿no? Yo sí que me surgía la duda, los propietarios actuales, o sea, los de la empresa, supongo que también serán pues, gente que también que vive en la ciudad, ¿no? Y esa ligación, o sea, perciben todavía, bueno, sí se perciben como propietarios, pero ¿qué ligación tienen ellos porque lo gestionáis vosotros, pero ellos qué ligación tienen con el monte? Bueno, sí, no. Hola, ¿se oye así? Sí. Vale. Bueno, ellos sí viven en Madrid. Bueno, de hecho viven en Madrid y en varios sitios. Hay gente incluso fuera de España. O sea que en realidad ellos tienen un contacto permanente con nosotros. No, las decisiones las toman ellos. Nosotros lo que hacemos es facilitar la toma de decisiones y luego la parte operativa del día a día, pues estar haciendo ese trabajo. Y luego cuando hay una decisión importante que tomar, siempre se valora con ellos. Están muy pendientes de lo que sucede en el monte y con ellos conversamos constantemente. Eso es una... Están encima. ¿Perdón? Que están encima, sí que están encima. Están encima, sí, por supuesto. Tienen una vinculación grande con el monte. Este problema con Madrid... Sí, perdón. Espera, Juan. Espera, Juan. Mientras tanto, este problema que pasa con Madrid nos pasa en más sitios, pero en Madrid es especialmente acusado por la cercanía de la ciudad. No, quería conocer si lo que es la sociedad de explotación la sociedad del Pinar de los Lolas, en la situación económica, tiene beneficios o que ahora mismo como empresa, sí. ¿qué situación tiene como empresa, como sociedad, como empresa, vamos? Bueno, la parte más contable de la empresa, porque luego hay que tener en cuenta que hay más aspectos de la empresa como la venta de la madera que tienen en stock y otra, bueno, pues yo realmente no conozco la parte contable de toda la empresa, porque nosotros hacemos únicamente la parte forestal. Lo que sí puedo decir que la parte forestal ahora mismo está en una situación muy grave por el descenso de la madera y porque los costes de gestión son altísimos. Es que los señalamientos que hacemos pues son señalamientos que tienen que ser muy cuidados porque es así como se exige y es como nos gusta hacerlos además. Vamos con gente que tiene mucho conocimiento en este tema, entonces son cosas que tienen un coste. Y luego todo el tiempo que dedicamos a solucionar los problemas administrativos, ahora mismo están haciendo que la rentabilidad forestal no esté siendo positiva. Yo puedo hablar de esa parte forestal, porque es que conseguir ingresos con estas circunstancias, o sea, no solo conseguir ingresos, sino que los gastos que tiene asociados, pues hace que ahora mismo no esté siendo ni mucho menos rentable. Porque la madera se está entrando en el aserradero o se estáis vendiendo en rollo, por lo que... Vendemos en rollo, sí. La madera, bueno, también estamos creando como... intentamos que haya
Un problema también que pasa es que no hay tampoco mucho tejido forestal en la zona, entonces no hay muchos rematantes. ¿Qué sucede? Que además hay muchos rematantes que nos han dado muchos problemas y tenemos que estar detrás, claro, tenemos que solucionar también los problemas que nos pueden dar rematantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Establecer también vínculos un poco en el largo tiempo con rematantes que nos dan confianza. Y de hecho ahora mismo hay antes del coronavirus ya había un convenio con un rematante que tiene bastante capacidad y que tiene mucha seriedad, nos daba garantías de que iba a hacerlo bien. A nosotros un rematante que lo hace mal y que nos da problemas, huimos como sea de él porque nos da luego, hay que solucionar esos problemas. Entonces, teníamos ya firmado un acuerdo de una gestión a largo plazo y de una compra de aprovechamientos a largo plazo, en pie. Ellos pagan en pie y ya estaba todo en marcha y nos llegó el coronavirus y esto nos ha paralizado completamente. O sea, es por eso también, es decir, el monte realmente sí que hubiera podido haber funcionado bien, pero ha llegado el coronavirus y es verdad que ahora se junta, al final se juntan todos esos problemas de la tormenta perfecta que he comentado y hace que ahora mismo pues la situación es muy crítica y recibimos esas facilidades administrativas. Ya no estamos pidiendo ayudas que se vinieran estupendamente, sino que, oye, facilitándose el camino para que esto no se nos caiga y se abandone. Sí, Egunon, enhorabuena por toda la presentación esta y la anterior también. Cuando se ha hablado del monte museo, me ha venido a la mente, en Vizcaya tenemos un monte museo, Cortezubi, que está pintado, el bosque pintado de Ibarrola, pero consideramos eso, lo que nos rodea, como si fuera un cuadro. Y el monte no es un cuadro, que está siempre exactamente igual. Claro, ese monte se ha tenido que cerrar porque, no sé si tenía problemas de la pintura, que se iba estropeando, los pinos van creciendo, el monte cambia. Y las ciudades también cambian. Entonces, queremos que el monte esté siempre exactamente igual. Ese monte se plantó hace 30, 100 años cuando fuera. Anteriormente no habría nada, o se tiró lo que había. En nuestras ciudades sí hay cambios. ¿Cuáles son los cambios? Si hay una casa que está en muy malas condiciones, incluso se lo obliga a ponerla bien, se tira, se cierran las calles que sea necesario, se transforma aquello. Esa transformación en la ciudad lo admitimos. Pero esa transformación que exige un monte, que algún día habrá que tirarlo, no se admite. Esas imágenes del monte, aquí se lo han quitado todo, lo han destrozado. No es destrozar, es mantener lo que tenemos. Por la ciudadanía miramos el monte y demás de otra manera totalmente diferente. Solamente esa reflexión. Gracias. Gracias. Sí, de hecho el bosque es permanente, pero los individuos van cambiando, igual que las sociedades, ¿no? Y el bosque permanece, lo que importa es que el bosque permanezca y determinados individuos también, porque nosotros intentamos maximizar el tiempo que está, sobre todo los árboles con mayores valores ambientales, también los dejamos en el monte hasta que por su propio pie van decayendo. Pero es verdad que no es una foto fija, el monte es muy dinámico y cambia, o sea, incluso aunque no lo toquemos también va a tener una evolución. Los montes se queman, sobre todo si no estás pendiente de ellos. Bueno, me vas a esperar, pues tengo que hacer una pregunta. Sí, hay otra pregunta que voy a hacer, sí que esperaremos a que vaya contestando Pedro. Las preguntas que ahora no dé respuesta a Pedro, sino luego las contestará cuando pueda y ya le daremos la respuesta. Y si no, a los que nos están haciendo las preguntas vía email, como tengo aquí una hora dirigida a Pedro, pues si vemos que no nos contesta ahora en breve, pues le daremos la respuesta, le reenviaremos el email. Bueno, pregunta Miquel María Carrera, Eguialde, de la Universidad del País Vasco. Comenta que no ha escuchado la mención al artículo 27 bis de la Ley de Montes, donde dice que cuando hay participaciones sin dueño, el Estado se apropia de ellas y qué opinión pues le merece esto, ¿no? Entonces esto, pues bueno, le dejamos aquí ahora, esperamos que pueda contestar Pedro qué opinión tiene sobre esta, ¿no? El que no aparezca un dueño y el Estado pues se apropie de estas tierras o
bueno, simplemente que nos muestre su opinión, ¿vale? Vamos a dar ahora la siguiente pregunta a Juan Ramón. Sí, bueno, gracias por tu intervención o por tu presentación. Ha habido una cosa que yo no entiendo muy bien, o no sé si se me ha perdido algo. Cuando hacías la diferenciación entre la gestión forestal y, por otro lado, hablabas del stock de madera que tiene la sociedad belga. Entonces, claro, no sé, hay algo que a mí no me cuadra, porque bueno, si es una misma sociedad y entonces la gestión forestal está, digamos, sería agresta, pero esa sociedad tiene un stock de madera, por lo visto, que tiene un valor y del cual saca un rendimiento, ¿no? Esa diferenciación no sí, hay, digamos, como dos apartados. O sea, al final el aserradero, la sociedad belga lo que hacía es vender madera ya aserrada. Ese era su modelo de negocio, ¿no? Sierro mi madera y vendo el producto final, bueno, ya intermedio, en forma de sierra, en forma de vigas, en forma de tabla. ¿Qué es lo que pasa? Como en 2014 se para la actividad de aserradero y que encima iban acumulando stock porque la crisis se iba también acumulando, tienen mucha madera ya aserrada que el mercado en su momento no aceptó, pero ellos siguieron, digamos, de alguna manera produciendo madera, ¿no? Y tienen pues mucha madera que está a la venta ahora mismo ya en forma de sierra. Entonces, dentro de la sociedad belga hay una persona que se ocupa de vender esa madera aserrada, no en pie. Nosotros, como gestores de la parte forestal, vendemos la madera en pie. No la parte de sierra, o sea, la parte ya de producto final, no nos ocupamos de eso. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. No, pero bueno, bien, ya está. No somos gestores, digamos, de la empresa, sino gestores de la parte forestal, ¿no? de la pata más de, bueno, la parte silvícola, la parte también búsqueda de rematantes que vayan a gestionar el monte, el control de estos rematantes, intentar que la parte forestal sea, bueno, pues pagar nuestros sueldos al final, ¿no? Si costamos más de lo que se genera, pues estamos haciendo algo mal, porque se cierra directamente la empresa. Sí, la madera, ¿cómo se suele vender? ¿A resultas de medición? ¿Al ser extracción de árboles puntuales? Sí, ¿cómo se suele hacer? Se suele hacer a resultas, sí. A resultas de medición. Eso es. Sí, hola David. Quería saber, aunque tú eres, o vosotros me imagino que sois parte interesada, ¿qué aconsejáis en cuanto a gestión? ¿Que la empresa que gestione un monte cobre por un tanto por ciento de la madera que saque o que cobre un fijo X? Y obviamente ahí puede perder. Si es lo primero, el monte siempre va a ser rentable. Si es lo segundo, puede haber un déficit, me imagino, para el propietario y al final no salirle rentable tener esa empresa. Sí, a ver, nosotros trabajamos con diferentes modelos. A mí, personalmente, me gusta el modelo en el que también participa la empresa gestora de al final los resultados económicos que tiene la empresa propietaria. En este caso tenemos un modelo mixto, porque también es verdad que llega un punto en el que nosotros este monte, gestionarlo, nos cuesta dinero. Y digo esto porque no estamos realmente dedicando mucho más tiempo del que cobramos. Entonces hemos llegado a un punto y trabajamos con ese modelo también de resultados únicamente. Pero llegó un punto que dijimos, mira, hablamos con los propietarios y dijimos, esto es insostenible. Nosotros dedicamos aquí una cantidad de horas que no podemos, somos una empresa, tenemos que pagar unos salarios y es que no nos da. Entonces, bueno, pues ahí ya entra la empresa también necesita una gestión y puedes llegar ya a acuerdos económicos de otro tipo. Entonces, ahora mismo es una situación, digamos, mixta, en la que compartimos los riesgos. Pero hacemos de una manera que también para nosotros intentar, a nosotros la gestión de este monte nos aporta también mucho conocimiento de la situación. Es un monte también que nos gusta gestionar, pero claro, también no se nos puede ir en cuanto empiezas a tener muchas pérdidas en números rojos, pues te llama la atención en la empresa. Por lo tanto, aquí hay un modelo mixto. Generalmente en otros modelos pues también funcionamos con esa idea de, bueno, un porcentaje también de lo que la propiedad recibe.
Pero este monte es un caso aparte, porque es que ya digo que la cantidad de horas que hemos dedicado y que dedicamos no os podéis ni imaginar, sobre todo tanto en la parte del monte como en la parte administrativa, ver a mucha gente, ir a hablar de los problemas que tenemos, intentar solucionar y desatascar problemas administrativos y trabas. O sea, todo esto tiene mucho trabajo. Voy a pasar a... Es que se está calentando ya el ordenador, están empezando a entrar. David, buenas. Iñaki Echegaste de Arres Cooperativa Alcartea. Al final nos encontramos. Una pregunta. En uno de los escenarios que planteas para el futuro del Pinar de los Belgas, estás planteando la posibilidad de cobrar por servicios ecosistémicos o el pago por servicios. ¿Qué futuro le veis o qué opciones se están abriendo aparte de lo que puede ser el stock de carbono, que es un poco lo más conocido? Claro, cuando hablabas de nuevos modelos de ingresos para el monte, pues está el nuevo proyecto de ordenación. ¿Qué pasa? Cuando se redactó el anterior proyecto de ordenación, estamos hablando de hace 15 años, son muchos años, todavía había muchos conceptos que no estaban. Entonces, el nuevo proyecto de ordenación tiene que ir orientado a esto. O sea, un proyecto de ordenación al final también tiene que ser un plan de empresa también, tiene que haber asociado detrás un plan con modelos innovadores de ingresos y, por supuesto, la parte de pagos por servicios ambientales es uno de los elementos clave. Aquí nosotros estaríamos encantados de negociar con la comunidad autónoma un modelo en que nos digan, mira, no vais a cortar toda esta madera por estas circunstancias porque estáis produciendo muchos nidos de buitres, que es algo positivo para la sociedad, para el medio ambiente, pero os vamos a pagar por cada nido que se produzca, por cada nuevo nacimiento, X al X. Bueno, pues ese modelo puede interesar, porque compensas lo que has dejado de producir por la parte de madera con un pago por ese nido. Hablando hace 2 días con Nicolás Lecoq, que es quien está en la Junta Directiva del Monte, propietario, nos decía eso, mira, yo, quiero seguir produciendo madera porque es un bien social, como hemos visto, además hace que el monte esté como está, pero claro, si al final nos están impidiendo cortar porque estamos produciendo con nuestra gestión nidos de buitre y nos quieren todavía reducir más, pues que nos paguen por los nidos de buitre. Quizás es una manera, por supuesto, y eso es algo que cuando redactemos el nuevo proyecto de ordenación, si es que va adelante, y si es que la propiedad decide seguir con la gestión, que también puede decir hasta aquí hemos llegado y decir, mira, abandono y que sea lo que Dios quiera, el monte que evolucione a su manera, que también puede pasar. Pues si hacemos un proyecto de ordenación para encauzar las cosas bien, puede ser esto una de las vías. Y desde luego eso se hará en negociación también. Cuando redactar un proyecto de ordenación tiene que ser en negociación con quienes nos dan, quienes, digamos, tutorizan la gestión, que es la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, la idea sería trabajar conjuntamente con ellos en qué puede hacer que ese monte sea sostenible, ¿no? Sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente. Pero sí, efectivamente. Y el carbono es otro de los temas. Es otro de los temas que también trabajaremos en ese nuevo proyecto de ordenación si es que lo hacemos nosotros. Vale, continuamos. Sí, tenemos alguna pregunta más. Perdón. Me llevo. Vale. Esta pregunta está dirigida a los dos, tanto a David como a Pedro. La pregunta es de Kepalbizu, de Smurfik-Kappa. Pregunta, da gracias a ambos por las presentaciones realizadas. Nos pregunta a ver si están certificadas por PEF o FSC. O sea, si están certificadas tanto unos montes como los montes de socios, como el monte de los Belgas, tanto por PEF como por SFC. ¿Cuál es el régimen fiscal que aplica a los ejemplos mostrados? Perdón, es que... Ahora. Si no aplica el régimen especial agrario, ¿qué pasos habéis dado o pensáis dar para tener una fiscalidad más ventajosa? ¿Qué estrategia de comunicación se propone para que se conozca la dinámica económica que ha hecho posible que dispongamos de un monte como es en el caso de los belgas? Y si no se hubiera llevado a cabo los aprovechamientos, el monte, si existiera, sería muy distinto. La sostenibilidad consiste en equilibrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Como muy bien has dicho antes, que si nos cargamos la pata económica, ¿qué va a pasar, no?
Pues un poquito sobre esto. Hay muchas preguntas. Sí. A ver, por un lado, hay, respecto a la certificación, bueno, ahora mismo no tenemos una certificación. También hay que decir que en España todo monte, esté certificado o no, cumple unos criterios de sostenibilidad, o sea, que son incluso tan garantistas o más que muchos certificados. En este momento no lo tenemos en certificación, entre otras cosas porque no nos reportaba, o sea, quiero decir, en un monte en el que estás tan justo de rentabilidad, hacer el proceso de certificación, y estuvimos estudiándolo, no compensaba, digamos, en una situación tan crítica en la que al final tampoco el mercado nos estaba pagando eso. Entonces, es un tema que estamos estudiándolo y que lo haremos para una circunstancia en la que realmente el mercado nos lo demande. En el lugar en el que estamos, pues no es una... En otras zonas sí, o sea, en otros montes que llevamos sí que lo tenemos certificados porque los clientes finales nos lo piden. También eso, ahí te basas en el mercado. Quiero decir, no es que no sea... Al final, la parte de la certificación viene más marcada por el mercado que por el hecho de que hagas una gestión más o menos cuidadosa. De hecho, la gestión que hacemos en este monte con tanto cuidado es algo que igual en otras zonas que pueden estar certificadas, pues se te ponen menos exigencias que en este. Así es. Y respecto al régimen fiscal, tampoco pues... Bueno, la parte del régimen, también hay que decir, yo la parte ya más en detalle, más operativa del monte, no soy yo el gestor directo, entonces la parte del régimen fiscal y luego la parte contable lo lleva una empresa que lleva la contabilidad de la gestión. Ahí nosotros no entramos, no podría responder a esa pregunta, pero lo voy a investigar y le respondemos por email al DEPA. Vale, sí que está, bueno, esto es algo que también, pues hablando ayer, ¿no? El tema de la comunicación, sí que hay... La comunicación, y eso es uno de los temas que, como he dicho, si tuviera que hacer una autocrítica sería esta. ¿Qué es lo que pasa? Comunicar tiene un coste también. Si ahora ya dedicamos una cantidad de horas gigantescas solo en ir solucionando los problemas que van surgiendo, la parte comunicativa tiene un coste también. La empresa ha invertido también en la parte comunicativa, creando una web, creando una web nueva, también ha trabajado con una empresa de comunicación y esto se está haciendo por esa vía. Sí que es verdad que podríamos implementar como una parte de comunicación mucho más estable de trabajo en el monte, de invitar a diferentes colectivos a explicar cómo lo estamos haciendo, a explicar el porqué de las cosas, a explicar, es cierto que esa parte podríamos trabajarla y yo creo que sería uno de los aspectos que tendríamos que invertir en dedicar ese tiempo a hacer esas visitas, por ejemplo, en el manifiesto que se ha firmado de bastantes personas, con gente que además conoce muy bien el mundo forestal. Hay muchas personas que han firmado, me parece respetable, ¿no? Digamos, el proponer el que se compre el monte por el Estado, pero estoy seguro que muchos de los aspectos que vienen dentro no los conocen o se han dejado llevar por quien haya puesto ese apartado de esa gestión, esa mala gestión que se está haciendo ahora, porque están metiendo máquinas pesadas, ¿no? Estoy seguro que esa parte, de hecho, Tomás, que está muy metido en la parte de movimientos ecologistas, ha estado hablando con muchos diciendo, oye, ¿por qué habéis firmado esto sin...? Yo creo que mucha gente tampoco sabía que lo gestionábamos nosotros. Y esa coletilla de se está gestionando mal, no lo habían, digamos, mirado con detalle. Y pienso que es por culpa nuestra no haber hecho una labor más didáctica diciendo cómo lo hacemos. Yo creo que eso es uno de los aspectos que debemos trabajar más. En todos los ámbitos, ¿no? Lo comentábamos, desde la educación, desde los primeros escalafones hasta claro, los adultos, ¿no? Que, nos vamos quedando atrás y a todo lo forestal suena negativo y tenemos que intentar pues, que la gente vaya reconociendo nuestra actividad, ¿no? Que es necesario que estemos ahí para poder tener lo que hoy podemos disfrutar. Antes hubo una gestión. De hecho, yo invito, hay muchas personas que han firmado este manifiesto, estamos hablando de más de 150 personas, personas bastante relevantes y
Bueno, yo invito a hacer, lo que podría ser interesante es hacer una visita con todas estas personas y explicar qué estamos haciendo directamente en el monte y un poco hacer un debate in situ de cómo se podría hacer, cómo se podría mejorar. Yo, vamos, esta visita me parecería que sería algo interesante por hacer, ¿no? con los firmantes del manifiesto. Vamos a terminar con esta última pregunta. Bueno, no sé si hay alguna más ahí. Tengo otra en el ordenador. Sí, van. Y luego ya paso a la última del ordenador, que va para ti también, David. Hola, David. Mira, soy Urco, hablo desde la Asociación de Forestalistas de Vizcaya. Una pregunta. En cuanto a la sanidad del monte que gestionáis, ¿qué puedes contar? ¿Qué patógenos os afectan? ¿Cómo está la masa silvestre? La masa está en perfecto estado de conservación. No hemos detectado ningún foco, digamos, que nos pueda poner en peligro el monte. Es verdad que es un pinar que está adaptado a la zona donde está. O sea, estamos en un lugar donde están las condiciones ecológicas perfectas, ¿no? Entonces, no hemos detectado ningún punto preocupante ligado a las plagas. O sea, no es, en ese sentido, no estamos muy vigilantes y, por supuesto, pues observamos a ver cómo puede evolucionar, pero ya digo que es un tema que está, de momento no es la preocupación actual. Ahora, ya sabemos, porque también estáis viviendo aquí en el País Vasco, que eso se puede torcer en cualquier momento. Y bueno, pero de momento no es el punto de preocupación. Vale. Miquel Carrera, de la Universidad del País Vasco, te pregunta, y en el municipio, ¿qué dicen? ¿Qué postura tienen sobre el mantenimiento de la actividad económica y ecológica? ¿Por el mantenimiento de la actividad económica? Sí. Bueno, yo en la charla, sí. El mantenimiento de la actividad, o sea, que sigas trabajando en el monte, tanto la económica como la ecológica. Vamos a ver, si nosotros como forestales y gestores del monte no estuviéramos por la labor de al menos llegar a la posibilidad de llegar a la posibilidad que tiene el monte y de valorizar al máximo esos productos y de hacer que los empleos que están ahora mismo en la empresa no solo se mantengan, sino que aumenten, es que estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Sin esa pata económica, el monte cae en el abandono. Y claro, si imaginemos que una empresa privada, una vez que ya no tiene, o sea, si tiene más gastos que ingresos, acaban, bueno, pues dejando esa actividad. Si sucede esto, pues estaríamos en una situación de, bueno, pues a ver qué pasa. No puedes solucionar cualquier problema que tienes. Y ya digo que todos los días hay un problema en el monte. Bien un árbol que se ha caído, bien una situación. Hay un puente que es un puente histórico, que es el único por el que podemos pasar. Hemos solicitado poder abrir más puentes y de momento no se ha hecho. Bueno, claro, ahí pasan camiones cargados de madera y, pues por ejemplo, nos llegó hace unos meses un aviso de que estaba el puente estropeado, que había una piedra que se había salido. Paralización de la actividad, ir a solucionar el problema, o sea, siempre surge algún problema. Y las alternativas siempre son difíciles. Por construir un nuevo puente pues tiene un coste, que es lo que nos gustaría hacer. Pero ahí sí que esa ayuda también de la parte administrativa nos podría venir muy bien. Él comenta, hacia la pregunta hacia la gente del municipio, si entiendo que estará viendo bien vuestra labor. O sea, hacia la gente del municipio. Es el municipio, sí. ¿Qué dice el municipio? Entiendo que el municipio, pues bueno. 3 personas que viven en ese municipio que viven del monte. Entonces, ¿son pocas? Pues sí, porque es un monte que podría dar mucho más trabajo, como hemos visto, ¿no? Pero 3 personas que están en el territorio viviendo de lo que da el monte. Más, bueno, pues no sé. A mí me gustaría que hubiera más gente viviendo de ese monte. Me corrige. ¿Sí? Perdón. ¿Se me oye? Perdón. Vale. Sí. Pedro ha conseguido contestarnos, pero no por el correo electrónico, parece que está teniendo problemas con él. Entonces, voy a intentar leer lo que nos ha escrito por otra vía, ¿vale? A ver. ¿Cómo se sube? Ponme al inicio del todo. Vale, entonces, empezaba con la primera pregunta que le ha hecho Edu, ¿no? Voy a leer tal cual pone. Buenos días. El reparto de dividendos es legítimo en los montes de socios. Se pueden repartir los dividendos de las partes esclarecidas. Los dividendos de las partes no esclarecidas necesariamente hay que reinvertirlos en mejoras del monte.
No obstante, la mayor parte de las juntas gestoras suelen renunciar a repartir dividendos. Con la puesta en valor de los montes de socios se generan ingresos que permiten que no sea necesario aportar derramas. Algunos de los montes de socios sí que están certificados, lo están por el sistema PEF. Esto ya respondería a la otra pregunta. El régimen fiscal de los montes de socios lleva a la tributación por impuestos de sociedades. No puede realizarse de otra manera, puesto hay que tributar por los dividendos de las cuotas esclarecidas y no esclarecidas. Algunos montes de socios optan por estimación directa, otros prefieren acogerse al especial de la agricultura, ganadería o pesca. Bueno, esas serían las contestaciones que ha conseguido enviaros. Siguiendo con la pregunta que estábamos antes, Miquel, bueno, voy a preguntar o insistir, hablaba más de lo que es el ayuntamiento, lo que es el alcalde o la comisión. Bueno, ahí a ese nivel no tengo conocimiento. Lo que sí que puedo decir es que hay hay servidumbres para el pueblo de Leñas y yo no conozco la opinión del alcalde. Las servidumbres las gestionáis entonces también vosotros, ¿no? Bueno, hay unas servidumbres que están, cuando hay leñas, también se avisa a los vecinos que pueden ir a recoger las leñas y generalmente es el procedimiento. Pero no conozco ese detalle, pero bueno, puedo anotármelo y contesto, hablo con Tomás y que me diga cómo está la relación con el ayuntamiento.